hablando de esas experiencias, tenemos ahora en línea a quien fue un dirigente gremial importante en esa época. Él militó en el PRT, integró el Comité Central también, estuvo en las luchas revolucionarias de los 70. Además escribió numerosos libros sobre la temática, como La historia del PRT y otros trabajos. Hace poco publicó un nuevo libro sobre Santucho y también vamos a estar hablando de eso. Buenos días, Daniel de Santis. Te saludamos Francisco y José. Buenos días, Francisco. Buenos días, José. Sí, acá estamos dispuestos a conversar ampliamente todo lo que ustedes quieran transmitirle a la audiencia. Bueno, te agradecemos por la presencia, esta presencia un poco virtual, mediada en nuestro programa, para poder conversar. Y queríamos empezar preguntándote un poco, porque además venimos hablando de eso en el programa, ¿cómo fue la política del PRT en las fábricas y cómo se relaciona el movimiento obrero con un partido revolucionario? Bueno, desde el nacimiento, el Partido Revolucionario de los Trabajadores tuvo una línea política de fuerte decisión de insertarse en la fábrica. Era la primera prioridad, el trabajo en la fábrica. A veces se confunden distintos planos del trabajo político. Como uno es maestro de escuela, entonces trata de explicar claramente. Nosotros teníamos la forma fundamental de lucha, definíamos, la forma fundamental de lucha era la lucha armada. La tarea principal era la construcción del Partido Revolucionario y el lugar fundamental de trabajo de ese partido era el movimiento obrero y dentro del movimiento obrero las grandes fábricas de la industria moderna. O sea, son tres aspectos de una misma línea que no hay que contraponer uno con otro, sino que hay que sumar a los tres para encontrar una síntesis de la línea del Partido Revolucionario. En ese sentido, nosotros, de distintas formas, porque había compañeros obreros, porque hacíamos propaganda sobre las fábricas, porque algunos compañeros nos proletarizamos, es decir, fuimos a buscar trabajo en una fábrica. Se buscaban las distintas formas de tener presencia primero y organización después dentro de la fábrica. Dentro de esto hubo momentos de mayor acercamiento a la fábrica y hubo momentos donde esta línea se debilitó. En un momento, en 1971, producto del gran esfuerzo que hicimos para iniciar la lucha armada en 1970 y además por la caída de los principales dirigentes, Santucho, Gorrearán, Mena, la desaparición de Luis Pujal, que era el segundo hombre del partido junto con Gorrearán, es decir, prácticamente la mayoría de la dirección presa, se produjo lo que llamamos después una desviación militarista, pero no por hacer acciones armadas, sino porque justamente debilitó el trabajo sobre el movimiento obrero. Bueno, este trabajo dio su fruto sobre todo, en Tucumán desde sus orígenes, en Córdoba ya en 1971, 70-71, el PRT tiene gran presencia en las fábricas automotrices, en las fábricas metalúrgicas, en distintos sectores laborales de Córdoba, y para 1973, 1974, esa presencia en las fábricas se había extendido a las grandes ciudades del país. Teníamos trabajo en la Ford, en la General Motors, en Somisa, en todas las metalúrgicas de Villa Constitución, en Rigoló, en Berazategui, en Propulsora y el Astillero en La Plata. Bueno, para no nombrar, me estoy olvidando de muchísimas fábricas donde el PRT
tenía presencia en los petroleros de la región en Neuquén, Plaza Huíncul, Cutralcó, en Comodoro Rivadavia. Es decir, que el trabajo en el movimiento obrero abarcaba prácticamente, bueno, en el ingenio Ledesma en Salta, el ingenio Ledesma en Jujuy, es decir, que desde Jujuy a Comodoro Rivadavia y desde Mendoza a Buenos Aires estaba presente el PRT en el movimiento obrero. Sí, bueno, lo que uno ha estudiado, ¿no?, es esa inserción que tenía el partido, bueno, en la clase trabajadora, y que eso también, bueno, era una política del partido, ¿no? Y quería preguntarte, especialmente porque también charlamos de eso en la editorial que hicimos hace rato, ¿cómo fueron ese momento del Rodrigazo, ¿no?, donde tuvo mucha participación el movimiento obrero y el PRT, ¿no?, en esos que fueron las jornadas de junio y julio en su momento? Claro. Bueno, desde siempre nosotros impulsábamos la unidad dentro del movimiento obrero, y en particular a partir de 1974 se dieron pasos para la conformación de lo que se va a llamar las coordinadoras de gremios en lucha, que va a tener distintos nombres, por ejemplo, la Mesa de Gremios en Lucha en Córdoba, las coordinadoras en Buenos Aires, y así en otras ciudades industriales y obreras del país. Bueno, y finalmente a principios de 1975 se conforman nacionalmente las coordinadoras y van a tener una presencia destacada en la lucha contra el Plan Rodrigo. El Rodrigazo, algunos le llaman Rodrigazo por el shock económico del ministro de Economía, de Isabel Martínez de Perón, Celestino Rodrigo, que asumió en los primeros días de junio de 1975. Pero otros investigadores más perspicaces se han dado cuenta que el término Rodrigazo respondía a las grandes movilizaciones obreras que respondieron a esta política de shock económico. Las coordinadoras de gremios en lucha, y esto lo quiero aclarar porque se ha tergiversado un poco la composición de las coordinadoras. Se habla mucho del clasismo ahora, pero ahí tenemos que hacer una aclaración. O incorporamos a la JTP dentro del clasismo, o hablamos de un clasismo amplio donde no solamente estábamos las agrupaciones, los partidos de izquierda, sino también estaba el peronismo de base, la juventud trabajadora peronista y otra fuerza. Sí es verdad que los dos componentes fundamentales que impulsamos las coordinadoras fuimos la Juventud Trabajadora Peronista y Montonero por otro lado, y el movimiento sindical de base y el PRT por el otro. La Juventud Trabajadora Peronista le daba extensión territorial en todo el país y en una gran cantidad de ciudades. Y el aporte del PRT a las coordinadoras en lucha era su presencia y en muchos casos dirigente en las grandes fábricas de la industria moderna, como, bueno, no las voy a nombrar, fundamentalmente esas que nombré y algunas otras fábricas como Mercedes-Benz de la industria automotriz, fueron los aportes que hizo el PRT a la constitución de las coordinadoras, que jugaron un papel fundamental en enfrentar la política de ajuste y shock económico del gobierno peronista y de Rodrigo. Es decir, en el Rodrigazo, o que también nosotros la llamamos jornadas de junio y julio de 1975, marcaron la derrota definitiva del proyecto populista peronista, que tenía como objetivo político principal, y de ahí el gran acuerdo nacional y el llamado a elecciones,
de derrotar al movimiento revolucionario. Primero aislarlo, cercarlo y derrotarlo. Pero bueno, ocurrió lo contrario. El movimiento obrero se organizó, los partidos revolucionarios se fortalecieron, se multiplicó la movilización obrera, y esta gran movilización obrera derrotó al gobierno del peronismo burgués y burocrático, como bien lo llamaba Santucho. Santucho diferenciaba el peronismo burgués y burocrático del peronismo obrero y revolucionario. Entonces, el peronismo obrero y revolucionario, junto con los sectores revolucionarios de la izquierda, derrotamos al gobierno en aquel momento. Ahora se quiere simplificar mucho la política, pero era complejo y había un serio enfrentamiento dentro del peronismo que progresivamente iba planteando las cosas entre el enfrentamiento entre la clase obrera y el pueblo, y de un lado, y la burguesía y el imperialismo y sus partidos políticos y las fuerzas armadas por el otro. Sí, es muy interesante todo esto que nos cuentas, además de también lo que decías sobre el Rodrigazo, ¿no? Y un poco cuál es el sentido real del nombre. Pero y ahora, para meterte un poco en el tema del libro también que acabas de publicar hace poco, y bueno, creo que está relacionado con todo esto que venimos hablando, porque vos acabas de publicar un libro que compila los editoriales y escritos estratégicos de Santucho. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que se va a encontrar el lector en este libro? Si es a un Santucho dirigente político, a un Santucho jefe de la revolución proletaria, o a un teórico de izquierda. Bueno, el libro en realidad no es una compilación, porque ese es un término que muy equívoco. Una compilación es te pongo un ejemplo. Una polémica entre la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria, y el ERP, y hubo 7 artículos alrededor de ese debate. Entonces, ahí yo hice la compilación del debate, 7 artículos. Este es un trabajo, bueno, y en general las compilaciones, que hay una conferencia, se presentan 20 ponencias, una conferencia sobre salud, entonces se publican las ponencias, y es una compilación de las ponencias ante un congreso. Este es un trabajo muchísimo más amplio, que requirió muchos años de trabajo, de estudio, de reflexión, de maduración nuevamente en la conciencia de nosotros, de la línea, la historia del partido. Aquí lo que publicamos no es un libro sobre Santucho, sino es un libro de Santucho. Este libro lo escribió Santucho, y así se recoge en cada una de las páginas, porque si uno abre el libro va a encontrar, como se ponen los libros actualmente, a la izquierda de cada página, durante las 700 páginas, dice Mario Roberto Santucho, y a la derecha sus editoriales y escritos estratégicos, y en la tapa está en letras muy grandes Mario Roberto y sobre todo Santucho, sus editoriales y escritos estratégicos, y se aclara que esto es una antología. ¿Por qué es una antología? Porque reúne los escritos más influyentes de Santucho. Casi podríamos decir que son las obras completas, pero no le quisimos poner ese nombre porque no están los escritos de la escuela secundaria, los escritos de la universidad, las cartas personales, algunas poesías que escribió, algún artículo político que puede faltar. Entonces preferimos llamarlo antología, porque es en realidad una antología, porque son los escritos que tuvieron influencia política y de gran peso, tanto los escritos estratégicos como los escritos tácticos, coyunturales. Acá reúne los escritos del norte, los escritos del Cuarto Congreso, el documento del Cuarto Congreso, las resoluciones del Quinto Congreso, poder burgués y poder revolucionario, que vendrían a ser los escritos estratégicos. Pero también, sobre todo en la segunda parte, que comienza en julio de 1973,
reúne 76 editoriales firmados por Santucho, porque hay otros editoriales anteriores que no tienen firma y a veces es difícil dilucidar quién lo escribió o quién no lo escribió. Por eso está muy lejos de ser una compilación, porque para poder hacer este trabajo tuve que leer todos los artículos de todos los periódicos y todos los editoriales del Combatiente desde el número 1 al 225 y decidir los que no tenían firma, cuál de ellos incluir y cuál no. Pero para no errarle, decidí finalmente incorporar la selección de escritos que hizo Santucho en una publicación de julio de 1973 que se llamó Las resoluciones del Quinto Congreso y los comités central y comité ejecutivos posteriores. Ahí están las resoluciones del Quinto Congreso, resoluciones del Comité Central y del Comité Ejecutivo, y algunos editoriales que no tienen firma, pero por su estructura y su forma de redacción, no, y por el prólogo donde Santucho analiza estos documentos, queda totalmente claro que son escritos de Mario Roberto Santucho. En algunos que tuve duda sobre quién lo había escrito, preferí no incorporarlos, y entonces en esta etapa, digamos, de 1970 a 1973, solamente agregué un editorial del Combatiente 76, que es El triunfo electoral peronista y las tareas de los revolucionarios, de fines de marzo de 1973. Y volviendo a la segunda parte, además de esos 76 editoriales, hay 3 cartas firmadas por Santucho, y algunos otros artículos que no hay duda que fueron escritos por Santucho, y los 3 comités central que se realizaron en el periodo del 73 al 76. Todo esto da un libro de 704 páginas, de cuerpo grande, letra relativamente pequeña, pero de fácil lectura. Yo, como ya tengo mis años y algunos problemas en la vista, la puedo leer sin dificultad. Así que digo, si la puedo leer sin dificultad, es de un tamaño accesible a todos los lectores. Bien, sí, me imagino todo el trabajo que habrás tenido que realizar. Bueno, uno que es historiador también conoce cuál es el tipo de labor, ¿no?, que se hace en esto. Y ahora, un poco para finalizar, para ir cerrando, si brevemente nos pudieras dar tu punto de vista. ¿Vos crees que en la historia oficial, en las academias, hay una tergiversación sobre la figura histórica de Santucho? Últimamente no estoy tan al tanto de lo que está escribiendo la academia. Sí, hace unos años atrás estaba mucho más al tanto, donde tuvimos muchas polémicas, y bueno, yo pienso que ojalá se haya revertido la posición bastante errática y errónea que había sobre la posición de Santucho. Se lo ha intentado reducir a un militante obcecado. Bueno, en eso también tiene responsabilidad ex militantes del partido de alguna trayectoria que han dicho que era un hombre obcecado. Y cuando Santucho, en realidad, vos me preguntaste al principio y yo no contesté, Santucho es todos esos conceptos que vos diste, es un militante revolucionario, un impulsor del trabajo en el movimiento obrero, es un marxista revolucionario, un marxista leninista, un combatiente de primera fila. Pero yo creo que además de todo eso, Santucho se iba convirtiendo, por su amplitud de miras, por su amplitud de criterio, por su agudeza para analizar las cuestiones políticas, se iba convirtiendo en un estadista del movimiento obrero y revolucionario, del campo obrero y popular, porque su visión no se quedaba en lo inmediato, sino que tenía una visión de largo plazo.
un ejemplo que se me ocurre ahora, y esto no está escrito, pero yo lo recuerdo de la reunión del Comité Central de julio de 1975, que intentábamos dar respuesta a la situación posterior al Rodrigazo, que Montoneros había planteado la renuncia de Isabel y elecciones en 60 días. El Partido Comunista planteaba también la renuncia y la formación de un gobierno de amplia coalición cívico-militar, y nosotros planteábamos la renuncia de Isabel y la constitución de una asamblea constituyente libre y soberana. Las tres consignas eran muy distintas, sobre todo la del Partido Comunista, pero Santucho no se puso a hurgar en las grandes diferencias que tenían estas tres consignas y dijo: las tres consignas están en el plano de la lucha democrática. Hay que unir a estas tres vertientes fundamentales del campo obrero y popular para constituir una alianza básica de la clase obrera y el pueblo, y sobre esa alianza básica de la clase obrera y el pueblo aprovechar el momento de debilidad de la burguesía y hacer un frente con todas las fuerzas democráticas, populares, antifascistas y antidictatoriales. Bueno, esto y escritos posteriores de Santucho, creo yo, lo ponen en el plano de un estadista de un futuro gobierno obrero y popular. Bien, realmente muy interesante todo lo que estás planteando, y bueno, también uno acuerda prácticamente con todo. Bueno, te agradecemos, Daniel, por esta conversación, por compartirnos tu saber, tu experiencia. No, gracias a ustedes por la posibilidad de hablarle al pueblo y al pueblo de Santiago del Estero, donde hemos estado muchas veces, sobre todo, bueno, con compañeros familiares de Mario Roberto y otros compañeros militantes de allá, de la tan querida provincia de Santiago del Estero. Bueno, muchas gracias, y nos despedimos ahora cerrando este bloque con una canción que habla justamente sobre Santucho, y es Guerrillero Santiagueño de Peteco Carabajal. La escuchamos, compañero.